Hola querido aprendiz extranjero, bienvenido nuevamente a un nuevo episodio para practicar y mejorar tu comprensión auditiva en español. Hoy aprenderás oraciones que son creadas con el subjuntivo para expresar deseos, emociones, opiniones, dudas, etc. También escucharás estas oraciones del subjuntivo en contexto para que sea mucho más fácil para ti saber y conocer cuándo se usan estas oraciones. Al final del episodio encontrarás las oraciones que usé para que crees tus propias oraciones compuestas en los comentarios. En este episodio, como siempre, podrás elegir trabajar solo en tu comprensión auditiva o hacer la actividad completa escuchando el episodio hasta el final. Te haré saber si tus respuestas son correctas con un me gusta o un comentario. Suscríbete aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así sabré si este contenido está siendo útil para ti. Así que sin más preámbulos, comencemos con este episodio. Hi dear friend or learner, welcome back to a new episode to practice and improve your listening comprehension in Spanish. Today you will learn sentences that are created with the subjunctive to express desires, emotions, opinions, doubts, etc. You will also hear these subjunctive sentences in context to make it easier for you to know when these sentences are used. At the end of the episode, you will find the sentences I used, so you can create your own compound sentences in the comments. In this episode, as always, you can choose to work only on your listening comprehension or do the whole activity by listening to the episode until the end and creating your own compound sentences using the subjunctive to express desires, emotions, opinions, doubts, etc. I will let you know if your answers are correct with a like or a comment. Subscribe to Aprendiendo al Smart Spanish Lady so you don't miss any episode. And I will know if this content is being useful for you. So, without further ado, let's get started with this episode. Hola querido aprendiz extranjero, bienvenido una vez más. Espero que disfrutes todos estos episodios que son hechos con todo el amor del mundo para ti, ya que como tú también estoy aprendiendo una segunda lengua y disfruto y me es útil cuando encuentro contenido práctico y fácil de entender para mí. Así que poniéndome en tus zapatos, hago estos episodios con el fin de que lleves a la práctica todo lo que aprendes en cada uno de los episodios. Ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy. El uso del subjuntivo a veces es algo confuso para los aprendices de español, ya que el subjuntivo es usado de muchas formas gramaticalmente hablando. Y esto es algo que lleva a los aprendices de español a enredarse un poco. Creamos una oración con el subjuntivo usando el anexo que cuando vamos a hablar en una misma oración de dos sujetos. Vamos a crear una oración para ponerte en contexto de lo que estoy hablando. Me encanta que hayas venido a la reunión de Nochebuena. Espero que puedas venir para las fiestas navideñas. Él les recomienda que vengan antes de Nochebuena para evitar contratiempos en el viaje. Como has escuchado, estas tres oraciones han hablado de dos sujetos. El primer sujeto es quien habla en la oración y el segundo sujeto a quien se dirige el primer sujeto. Dividamos esta oración en dos partes para que sea un poco más entendible para ti. La oración me encanta que habla del primer sujeto, o sea, yo. La segunda oración, hayas venido a la reunión de la Nochebuena, habla del segundo sujeto, o sea, tú. Espero que habla del primer sujeto, o sea, yo. La segunda oración, puedas venir para las fiestas navideñas, habla de tú. Él les recomienda que habla de una tercera persona. Y la segunda oración que compone esta oración
vengan antes de Nochebuena para evitar contratiempos en el viaje. Habla de ellos o ellas. Pues entonces, como puedes escuchar, siempre para hablar de deseos, emociones, opiniones, dudas, etc., agregamos el anexo que y hablamos de dos sujetos en la oración. Mi querido extranjero, te voy a dar unas oraciones ya creadas para que empieces a usarlas en tu vida diaria y así no tendrás que pensar en estructuras gramaticales para usar el subjuntivo para expresar deseos, emociones, opiniones, dudas, etc. Oraciones para expresar deseo. Utilizamos expresiones de deseo para desear cosas buenas o malas a alguien o alguna cosa. We use wish expressions to wish good or bad things to someone or something. Laura, espero que tengas un año nuevo muy productivo. Juan, espero que llegues a tiempo a la repartición de regalos. Andrea, ojalá que puedas venir a verme estas vacaciones. Como has escuchado, mi querido extranjero, estas son 3 formas de expresar deseo usando el verbo desear, el verbo esperar y ojalá, que es una interjección que también se usa para expresar deseo. Ojalá is an interjection that is also used to express desire. Entonces, ya sabes, mi querido extranjero, puedes aprovechar estas oraciones en esta Navidad para usarlas en tu vida diaria con tus amigos o familiares, pero claro, también las puedes modificar solo cambiando los sujetos y la acción que se va a realizar. You can modify them only by changing the subjects and the actions to be performed. Oraciones para expresar emociones. Como ya tú sabes, usamos expresiones de emociones cuando queremos exponer al mundo lo que sentimos en nuestro interior. As you know, we use expressions of emotions when we want to expose to the world what we feel inside us. Vamos a ver unos ejemplos para que los pongamos en práctica, mi querido extranjero. Familia, me alegra que todos estemos reunidos en estas fechas navideñas. En realidad odio que Camila me prometa que va a venir a la fiesta y no venga. Andrés, me da miedo que te quemes con los juegos artificiales, por eso te cuido. Oraciones para expresar opiniones. Como ya sabes, muchas veces opinamos sobre cosas, situaciones o acciones de otras personas, exponiendo nuestro punto de vista sobre algo o alguien. We give our opinion about things, situations, or actions of other people, exposing our point of view about things to someone. Existen diferentes tipos de verbos para expresar opinión, tales como afirmar, declarar, reiterar, agregar, proponer, exponer, creer. Pero hoy te daré 3 ejemplos con una oración para que no tengas que construir desde cero esta regla gramatical. Así que pongamos 3 de esos verbos en contexto. Sara, creo que si tú compras los tiquetes de avión en épocas bajas, te sale más económico el tiquete. Luis, te propongo que viajes durante las fiestas navideñas para que veas las luces navideñas de la ciudad. Andrea, afirmo que lo que dice Juan es verdad porque lo vi yo misma. Entonces acá tienes estas 3 expresiones para expresar opinión, para que las modifiques si deseas, cambiando los sujetos y la acción que se realizará, respetando por supuesto el anexo que, el cual siempre tiene que estar en las oraciones construidas con el subjuntivo para expresar deseos, emociones, opiniones, dudas, etc. Vamos con el siguiente, uso del subjuntivo para expresar duda. Mi querido extranjero, usamos el verbo dudar cuando queremos expresar que algo que escuchamos o vimos no es para nosotros la verdad absoluta. We use the verb doubt when we want to express that something we heard or saw is not for us the absolute truth. Carlos, dudo que pueda ir esta noche a la cena navideña. Estoy trabajando hasta tarde. Andrea, me resulta difícil creer que no puedes venir a la cena navideña. No estoy segura que María traiga la bebida para la cena navideña.
Bueno, querido extranjero, pues acá tienes 3 oraciones para expresar duda con el subjuntivo para que practiques en estas fiestas navideñas. Recuerda, entre más pongas en práctica lo que has aprendido hoy, cada día será algo muy natural para tu mente y llegará el día en el que utilices estas oraciones y las modifiques automáticamente en tu mente. Una forma fácil y rápida de adquirir nuevo vocabulario aprendiendo desde oraciones completas y puestas en contexto. Ahora es tu turno de hacerlo. Te haré un resumen de las oraciones que hemos usado hoy. Para expresar deseo, Laura, espero que tengas un año nuevo muy productivo. Juan, espero que llegues a tiempo a la repartición de regalos. Andrea, ojalá que puedas venir a verme estas vacaciones. Para expresar emociones, familia, me alegra que todos estemos reunidos en estas fechas navideñas. En realidad odio que Camila me prometa que va a venir a la fiesta y no venga. Andrés, me da miedo que te quemes con los juegos artificiales, por eso te cuido. Para expresar opiniones, Sara, creo que si tú compras los tiquetes de avión en épocas bajas, te sale más económico el tiquete. Luis, te propongo que viajes durante las fiestas navideñas para que veas las luces navideñas de la ciudad. Andrea, afirmo que lo que dice Juan es verdad porque lo vi yo misma. Para expresar duda. Carlos, dudo que pueda ir esta noche a la cena navideña. Estoy trabajando hasta tarde. Andrea, me resulta difícil creer que no puedes venir a la cena navideña. No estoy segura que María traiga la bebida para la cena navideña. Bueno, querido extranjero, entonces es tu turno para crear tus propias oraciones con el subjuntivo para expresar deseo, emociones, opiniones, dudas, etc. Déjame en los comentarios algunos ejemplos de tus propias oraciones navideñas y te haré saber si suena natural en español, con un me gusta o un comentario. Espero que te haya ayudado este episodio con tu proceso de aprendizaje. Próximamente estaré trayéndote otro episodio para facilitarte el camino hacia la comprensión auditiva y fluidez en español. Así que suscríbete a Aprendiendo a lo Smart Spanish Lady para que no te pierdas ningún episodio y así sabré si este contenido está siendo útil para ti.